ser consciente que vivir sin un propósito es no saber para qué vivir, ¿no? Entonces, a la hora que escribes un propósito y lees un propósito y sabes, oye, sí, pues yo me gusta vivir por eso, que en mi caso, ¿qué fue? Generar bienestar y desarrollo. Ese es el propósito, ¿no? Y para eso tienes que hablar con la verdad, tienes que cumplir las leyes, tienes que cumplir las normas, tienes que tener ética, moral, todo, ¿no es cierto? Pero para llegar bien profundo me di cuenta que era, ok, lo que voy a hacer, conversa con mi sentimiento de hacer el bien, o conversa con la billetera que quiero tener el fin de semana, o qué conversa. Justo tuve una reunión con unos temas de agua con 2 personas y les preguntaba, ok, este proyecto que tienes me da la impresión que falta esto. Y hubo un debate, pero no había un entendimiento. No se me ocurrió otra cosa que preguntarle, ¿cómo quieres que te recuerden de acá 40 años? Que te recuerden como tu nombre que hizo qué. Y comenzó a cambiar la dinámica. Porque ya logré sin querer queriendo que interioricen, que conecten cerebro con corazón, ¿no? Entonces ya no es una conversación transaccional, sino que ya el cerebro le pregunta al corazón, ¿cómo quiero que me recuerden? Uy, esta no la vi venir. Que por los años 91, yo he pagado planilla vendiendo mi reloj y vendiendo una colección de unas cosas que tenía ahí para pagarle a la gente. O sea, yo sé lo que es no tener plata, ¿no? Y sé lo que es rehacerse. Lo vivió mi padre, lo vivió mi abuelo, lo he vivido yo. Ojalá no lo vivan mis hijos. Pero condiciones difíciles, ¿comparado con qué? ¿No es cierto? ¿Cuál es el benchmark? ¿Qué cosa es difícil? ¿No? Hay gente que con muy poco, sin miedo, vive feliz. Feliz. Hay muchos que con mucho y miedo viven tristes. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Hola, bienvenidas a Liderazgo Consciente. Soy María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente. Hola, yo soy Juan Wu, conocido como Chacho, miembro también del grupo de Capitalismo Consciente. Hola, soy Milagros Avendaño, CEO de Apoyo Comunicación y también miembro del Consejo Directivo de Capitalismo Consciente. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día nos acompaña Manuel Lizaga. Él es gerente general del grupo Vanguard International, es presidente de Provit y además es presidente del Comité de Bienestar, Desarrollo y Agua de la Cámara de Comercio de Ica. Bienvenido, Manuel. Gracias por el espacio. Gracias, un honor estar acá con ustedes. Gracias, Manuel, por aceptar nuestra invitación. Yo voy a empezar con una pregunta. El sector agroindustrial es un sector, ¿no?, que es el número 1 en términos de generación de empleo, tiene una relevancia absoluta para nuestro país, pero también es un sector complejo, ¿no?, en el sentido de que tiene unos niveles de rotación altísima, ¿no? Es un sector muy complejo y donde uno diría es, oye, para lograr los cambios tienes que hacer cosas en masa, ¿no? Pero yo más bien cuando te he visto a ti y te he visto compartiendo parte de las iniciativas que generas, basas mucho de los logros en algo tan elemental como es escuchar, ¿no? Escuchar a las personas y el escuchar uno a uno, no escuchar en masa, sino escuchar uno a uno, ¿no? Entonces dirías, oye, un sector complejo, ¿cómo logras mover la aguja solamente escuchando, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes cómo, a partir de escuchar, porque escuchas para encontrar la verdad, ¿no? No estamos acostumbrados para escuchar para responder, ¿no? Tú escuchas para encontrar la verdad. ¿Qué has encontrado en esa práctica, ¿no?, y el impacto que ha generado en las personas que te rodean? No es fácil lo que me estás preguntando. A ver, lo primero que escucho es el clima, porque vivimos de la agricultura. Entonces, antes que escuchar a las personas, he venido durante 30 años, poco más, escuchando al clima. Uno quiere hacer cambios agrícolas que el clima no te permite. Entonces, partiendo de ahí, y mencionabas rotación, sí, porque trabajamos en base al clima. Hay invierno, hay verano. Hay momentos de alto trabajo y hay momentos en que las plantas duermen. Y si eso lo llevas a la vida diaria, pasa con las personas, ¿no? Entonces, a la hora que sales a escuchar a las personas, te das cuenta que hay cosas que está en tus manos poder cambiar a partir de una conversación de verdad y con la verdad, y otras cosas que no, ¿no? Y me lo enseñó el clima. Entonces, ¿qué cosa hago para influenciar? No presionar.
Si yo presiono, va a haber una presión contraria. Y ahí es donde se comienza el conflicto. Entonces, si tú lo haces de una manera que la gente te va a entender, digamos, sutil, van a enganchar con la verdad, porque no hay fuerza. Y donde no hay fuerza hay poder. Esa es mi forma de pensar. Entonces cambio la fuerza por el poder de la conciencia, capitalismo consciente. Por eso me metí al curso cuando lo estuve, porque la palabra conciencia justamente es lo que se necesita que el otro tenga para poder llegar a estar en la misma ecuación, en la misma sintonía. Exactamente. Cero fuerza, mucha coherencia, sutilmente, conciencia. Y eso son para vincularlo con el tema de la energía, porque tú también hablas mucho del tema de la energía, para estar ecualizados en la misma energía. ¿Cómo lo logras? Estando en paz contigo mismo, y al estar en paz contigo mismo pierdes el miedo. Y el gran miedo de muchas personas es el económico. Perder un estatus económico le asusta a la gente. Y eso genera miedo y genera pánico. Y genera depresión, y genera conflicto, y genera pleito. Si tú no tienes miedo de pasar una buena temporada, o lo que fuera, digamos, económicamente gastado, si tienes miedo, no vas a ir por esa ruta. Pero esa es la ruta que tú podrías necesitar para resolver algo. Sin miedo, te metes por esa ruta. Sabes que de pronto te vas a quedar misio, pero esa es la ruta por la que hay que ir. Ya después vendrán tiempos mejores. Yo creo que el miedo es un factor brutal. Hay mucho miedoso en el país. Y qué interesante, porque justo la semana pasada conversábamos con María Julia Sáenz, que nos hablaba también del miedo, ¿no? Y nosotros una de las reflexiones que hacíamos es que para ser un líder consciente tienes que ser valiente, ¿no? Y tienes que perderle el miedo al miedo, ¿no? Sí. Tienes que enfrentarte y salir adelante. Y una de las cosas que tú haces al liderar es, además de poner a las personas al centro, te has metido a situaciones complicadas para tratar de ayudar. Es lo que nosotros desde Capitalismo llamamos el liderazgo empresarial ciudadano, ¿no? Cuéntanos un poco de esta visión que tienes, de cuál es el rol del líder empresarial. Que yo no lo... O sea, yo puedo hablar de lo mío, ¿no? De lo que conozco y de lo que vivo. Para mí no es un rol, para mí es una vocación. O sea, me he metido en situaciones bien peligrosas, sin medir el peligro que se podía venir. Simplemente me he metido. Oye, eres un loco. A veces me salen cosas de loco, ¿no? Y es ahí donde entra la energía. O sea, nosotros tenemos cargas y mochilas de nuestros abuelos, bisabuelos, papás, mamás, o sea, tenemos cargas. Y yo sí creo que estamos acá para trascender, y creo que estamos acá para no despertarnos, ir a trabajar y recibir la mensualidad, irnos a nuestra casa. No, va mucho más allá. Para mí es una vocación, es espiritual. Sinceramente es espiritual. O sea, yo no lo hago porque el gerente general tiene que hacer esto o lo otro. No, yo lo hago porque como persona me corresponde. Punto. Pero, perdón, o sea, me encanta lo que dices, pero ¿siempre fue así? O sea, no. Porque en realidad esto es una mirada bien elevada, bien de trascendencia, y sería maravilloso, porque eso realmente nos ayudaría a conectar de manera muy genuina con la gente. Pero ¿siempre fue así o hubo un quiebre donde dices, oye, o sea, si yo quiero lograr un impacto real y quiero, ¿no?, dejar un legado, tengo que hacer las cosas de manera diferente? Hubo no solamente un gran quiebre, una gran crisis. Yo perdí el oído, este oído. Y a partir de ese momento... ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar más detalles? Fue un estrés laboral. Ajá. ¿Sí? O sea, la agricultura, invito a quien quiera trabajar en agricultura. La va a pasar bien bonito, pero no puede tener miedo, ¿no? Entonces, en años muy difíciles, lluvias, corriente del Niño, perdimos una cantidad de flujo de caja brutal al inicio. Y por situaciones, mi cuerpo se defendió diciendo, no escuchas. Y perdí este oído. Porque si yo escuchaba, a lo mejor terminaba infartado, ¿no? Hablando con mi esposa, después de la medicina normal, me dice, oye, ¿y si pruebas imanes? Llamo a la señora de los imanes y me dice, los imanes no son para ti. Escoge entre estos 4 nombres y anda que te hagan biodecodificación. Y fui. Y ahí me conocí.
Pero para hacer eso tenía que haber perdido el oído. Claro. Yo lo agradezco. Es incómodo, pero lo agradezco. Y esa fue la crisis. Y a partir de hablar en planos distintos, planos me refiero ya no tan transaccionales, sino súper humanos. O sea, ¿por qué perdiste el oído? ¿Cuál oído? El derecho izquierdo tiene funciones diferentes. Lo aprendí ahí. Entonces, por esa crisis, yo creo que maduré y encontré mi verdadero propósito. Tu centro. Sí. Manuel, sé de ti, no sé mucho de verdad de ti, pero hay un episodio que he escuchado que tiene que ver con este paro en la carretera. Sí. Cuéntanos un poquito de qué te motiva a ti a tomar acción realmente, porque sé que tuviste un rol muy activo, que probablemente mucha gente no lo sepa. Compártenos un poquito de qué te llevó a hacer lo que hiciste y cuál es el gran aprendizaje para todos. Era horrible lo que vivimos. Era prácticamente como estar en guerra. Era una situación muy, muy difícil. Y feo usar la palabra guerra, porque no es una guerra. Era un conflicto a partir de dos situaciones. La primera, la inmadurez de una industria. Explota la agricultura, genera mucha demanda de mano de obra, pero no hay un planeamiento de ciudad que acoja a este gran número de personas que llega a la zona. Entonces, los municipios no tienen dentro de su organización personas capaces de ir a la velocidad y con lo que se necesita con esta nueva realidad. No la vieron venir. Y nosotros podríamos haber perdido todo. Nosotros los empresarios. A eso te refieres. El país. Ok, el país. El país, ¿no? Entonces, estando ahí, corriendo riesgo de vida, saliendo por la carretera sin saber que la piedra que tiene esa persona en la mano te la tira y te mata. Pero Manuel, espérame un ratito para poner un poco en contexto para quienes no conocen esto. Estamos hablando de el paro agrario de los trabajadores del agro en Ica en diciembre del 2022. Ha habido más que eso, y yo ahí corrijo. No ha sido un paro agrario, ha sido un paro por falta de servicios de acuerdo. De los gobiernos locales. Y sí, y siempre habrá espacios de mejora en la empresa privada. Siempre va a haber. En ese momento, otra vez, la gente no era consciente, o los empresarios no éramos conscientes, de la cantidad de personas que estaban migrando, viviendo en las condiciones que vivían, y por otro lado, yendo a trabajar, ¿no? Entonces, imagínate vivir en una chocita y que has ahorrado lo que vas ganando. Pero una chocita no tiene a veces no hay cajón. Entonces, ¿qué hacen para guardar pues, los 300 soles que pueden haber ahorrado en la semana? Lo ponen en una bolsita y la entierran. Claro, se van a trabajar. ¿Y dónde buscan ahora los choros? En la tierra. En la tierra, porque ahí está el billete. Y además hay gente que en tu chocita no tienes agua, no tienes saneamiento, no tienes luz, ¿no es cierto? Tienes condiciones infrahumanas. Así es. ¿Y quién aprovecha esas circunstancias? Los más rápidos. ¿Quiénes son los más rápidos? Los criminales. Están súper contactados. Entonces, ven venir que llega gente y dice, uy, ¿qué necesita la gente? Terrenos, vamos a invadir. ¿Y qué necesita? Necesita seguridad. Si no me pagas, te boto de la casita que acabas de invadir. Es impresionante lo que pasa. Entonces, enterarte de eso, porque sales a escuchar, ves lo que pasa y dices, esto no puede ser. O sea, ¿quién puede vivir así? Y me meto. Algo bueno que tuvo el gobierno de esa época fue que generó mesas de conciliación. Personalmente asistí y estuve interactuando con personas, ¿no? Y ahí es donde logré entender cuánto era de la parte agrícola, el reclamo me refiero, y cuánto era de lo no agrícola, que era lo... Pero claro, por una consecuencia indirecta, la oferta de trabajo hizo que mucha gente venga, ¿no? Entonces, no había otra cosa que hacer. Y además tenemos siempre esta idea que como el Estado no existe y no brinda servicios y no tiene presencia real para satisfacer al ciudadano, y el ciudadano ve a la empresa como un ente exitoso, entonces el Estado no le responde, voltea a la empresa. Pero la empresa no tiene la posibilidad ni la capacidad ni debe reemplazar al Estado.
Pero es que justamente ahí entendí la dinámica. Al estar presente, espacio que deja lo va a ocupar otro. Entonces, ocupé el espacio. Entonces, yo escuchaba a representantes de algunos municipios decir, no, pero si eso le corresponde a la empresa privada. El que te lo quita es la empresa privada. El que no te lo está dando es la empresa privada. Y me tocó, con algunas personas más, reeducar. Oye, un ratito, que lo podamos hacer, podemos ayudar, podemos gestionar. Hemos gestionado semáforos. Uno de los reclamos era muerte en las carreteras. Claro, si te pones a vivir al pie de la Panamericana Sur, hoy día la Panamericana Sur parece la Javier Prado, ¿no? Entonces, hemos puesto rompemuelles, hemos puesto semáforos de la mano con PCM. Todo esto de acá articulado con PCM. Hay personas muy buenas en el Estado, pero creo que están limitadas por aquellos que hacen las cosas por votos. ¿Y por qué hacen las cosas por votos? Porque tienen miedo. ¿Miedo de qué? De perder su trabajo. Entonces se dedican a ganar votos haciendo lo que sea en lugar de trabajando como deben trabajar. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y otra vez regresamos al miedo. ¿Cuál es el rol que crees debe tener la empresa privada o el empresario frente a la sociedad o a temas como lo que tú has enfrentado a tu entorno, ¿no? Poner balances. Hemos dejado mucho tiempo a los gobiernos que nos pongan la ruta sin que haya un balance de por medio. Por ejemplo, si yo viviese en algún lugar que hay ruido extremo, vería la forma de agenciarme un medidor de ruido, mediría y me iría a presentar mi reclamo con prueba al municipio. Lo haría. Entonces, si eso lo trasladas al empresariado, termina trasladándolo a las personas que trabajan dentro de las empresas. Entonces, al final son las personas. Tal cual. Ya no es la empresa, es las personas. Yo siempre, todos los meses me reúno con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores. Y conversamos. Y siempre termino diciendo, esto que hemos hablado, trasládenlo a sus casas. Y eso se llama organización social de base. Una empresa es una organización. Si la llevas a la comunidad, es social de base. ¿Por qué? Porque pues, las 5 personas que trabajan juntas y viven en el mismo barrio ya están organizadas. Si hay un problema de criminalidad, ya puedes abordarlo en grupo. Si hay un problema de ruido, ya puedes abordarlo en grupo. Entonces, lo que hacemos nosotros es educar en organización social de base sin que sea política. Es simplemente organicémonos. Manuel, me encanta lo que dices porque algo que admiro mucho de tu liderazgo es ese rol articulador, ¿no? Tú no trabajas en silos, sino tú siempre estás viendo todo el ecosistema, ¿no? Y cómo desde tus conexiones, tu expertise, pues ayudar a crear algunas sinergias y oportunidades, ¿no? Y tú tienes hoy día un rol como presidente de Provit y también estás involucrado en la Cámara de Comercio, ¿no? de ICA. Sí. ¿Puedes contarnos, nuevamente, para mover la aguja, es bien importante que tengamos una actividad, ¿no? gremial o empresarial más allá de asociaciones empresariales, más allá de estar dirigiendo nuestras empresas, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos algunas iniciativas que hayas logrado justamente a partir de este rol articulador, que a toma un poquito más de tiempo, pero que finalmente logra tener impactos mucho más trascendentes? Sí, justo hoy día en la mañana tuve una auditoría frente a una certificación que tenemos, que es AWS, que es de agua. Estamos auditados por un organismo auditor escocés con un estándar muy alto en agua, ¿no? Entonces, pero así como nosotros somos los auditados, también auditan a esa organización, un tercero. Entonces el tercero, tuve una reunión y justo me preguntó lo mismo. Me dice, ok, ¿cuál es el valor del certificado AWS para ti? ¿En qué te ha ayudado? Y justamente mi respuesta fue tu pregunta, ¿no? Y paso a respondértela. Todo lo que se va haciendo va sumando. Pero no es solo lo que hago yo. O sea, si yo veo lo que tú haces, yo voy a aprovechar lo que tú haces contigo para hacer más, ¿no? Entonces, cambios que han sucedido. Hoy día la gente sabe por qué decimos y están de acuerdo que en Ica sí hay agua, por ejemplo. En Ica hay agua, pero que la desperdiciamos. Y lo que falta es infraestructura. Entonces ya en Ica se acabó que Ica no hay agua. Y antes nos achacaban. Ese era el discurso, ¿no? Pero por supuesto, pero ¿por qué era el discurso? Porque había un presupuesto de 12 millones de euros para una ONG que quería hacer más estudios. Sí. ONG internacional.
sea, había otro interés. Entonces, pues, miedo. Mm. Las personas que están en esa ONG, ¿qué miedo tienen? No tener billete. ¿Cómo levanto billetes si soy ONG? Tengo que encontrar un problema. Y si no lo hay, las malas ONGs van a crear el problema. O van a mentir. O van a manipular. ¿Para qué? Para levantar los fondos. Entonces, para mí eso ha sido lo más impresionante que nosotros hemos aprendido. Y está interiorizado en la gente dedicada, o sea, lo tiene súper interiorizado. Por supuesto, pero si hemos ido a la OCDE, ONG, nosotros, pobladores, y cada uno ha hablado, hemos estado en la embajada de Inglaterra hablando, con economistas de renombre, pero con un discurso dañino, ¿no? Y ya se demostró que no es verdad lo que decían. Para mí eso es lo más impresionante, porque a partir de eso, ya, oye, estos patas hablan con la verdad, Claro. no tenemos por qué mentir. Entonces, credibilidad. hay muchísimas cosas que hemos logrado, ¿no? Desde que haya paz hasta que el discurso de que no hay agua, y entendemos que lo que no hay es infraestructura, se ha formado una mesa técnica que ha despertado inquietudes. Entonces ya a partir de la primera mesa técnica ahora hay 3 mesas técnicas, una de un municipio y otra que no me acuerdo dónde. Entonces, para mí es la frase, ¿no? Hagamos lo que sea, alguien se va a picar, lo va a hacer mejor que nosotros y nosotros vamos a tener que ser mejores. Bienvenido. Pero avanzas. Pero hagamos. Pero Claro. avanzas. Exacto. Para nosotros es la del picón funciona, ¿no? Sal, que alguien se pique, que alguien se moleste. No, yo lo voy a hacer mejor. Bienvenido. Aplaudo. Manuel, Y ahora, ese es tu, perdón, Chacho, ese Dale. es tu rol Personal. personal, pero hacia afuera de Vanguard, ¿no es cierto? Porque uno es tu rol dentro de Vanguard, pero ahí lo que estás haciendo es impulsando gremios, impulsando organizaciones empresariales y sirviendo a toda esa población que al final son tus vecinos. Pero es que si no hago eso, a ver, ¿cómo es la organización ya a la interna? Estoy yo, relaciones comunitarias me reporta a mí, ambiental me reporta a mí, y luego viene el core, gerencia de operaciones, también me reporta a mí, gerencia de gestión de talento me reporta a mí, gerencia de administración y finanzas me reporta a mí. Oye, pero relaciones comunitarias, ¿por qué te reporta a ti? Claro, porque es la manera Exacto. como yo le ofrezco al equipo core los recursos y Claro. la paz para cumplir sus índices sin cometer excesos. Y que además muchos de tus trabajadores viven en estas comunidades alrededor de la planta y que no tienen los servicios básicos. Correcto. Y entonces que también están sumamente descontentos con el sistema. Y entonces tú estás asumiendo un rol de ser líder o generar liderazgos dentro de las comunidades, porque al final creo que hay un tema que es bien importante y es que todos los peruanos queremos vivir bien, Claro. queremos vivir en paz. Nadie quiere generar conflictos, nadie quiere tirar piedras, pero cuando uno se pone en los zapatos de esas personas, y yo me imagino yo con todos mis hijos viviendo en estas chozas donde ellos viven y teniendo que ir a trabajar y no teniendo agua, y mis hijos sin educación y sin salud, ¿qué cosa harías? Y entonces cuando bajas a ese plano, ¿no? Y te das cuenta que entiendes. por suerte no te tocó, ¿no? Entonces realmente entiendes y puedes comunicarte y puedes ayudar en la solución. Ahora, el por suerte no te tocó es, claro, es que es un extremo. Lo que pasa con mucha gente es que viven en extremo. Pero yo sí te confieso que por los años 91, yo he pagado planilla vendiendo mi reloj y vendiendo una colección de unas cosas que tenía ahí para pagarle a la gente. O sea, yo sé lo que es no tener plata, ¿no? Y sé lo que es rehacerse. Lo vivió mi padre, lo vivió mi abuelo, lo he vivido yo. Ojalá no lo vivan mis hijos. Pero condiciones difíciles, ¿comparado con qué? ¿No es cierto? ¿Cuál es el benchmark? ¿Qué cosa es difícil? ¿No? Hay gente que con muy poco, sin miedo, vive feliz. Feliz. Hay muchos que con mucho y miedo Viven viven infelices. tristes. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Tal cual. Manuel, tienes en estos pocos minutos, nada, nos demuestras que tienes un gran sentido humano. ¿Cómo trasladas tus valores personales a decisiones de empresa? Y veo que para ti la empresa no es tu empresa, es todo lo que lo rodea, porque haciendo lo que estás haciendo no te estás ayudando a ti solamente como persona, estás ayudando a tu empresa, tus colaboradores y sin duda a otras empresas. Entonces, ¿cuál es tu guía para hacer esto?
que cuando ya no esté, me recuerden por todo esto. Justo tuve una reunión por unos temas de agua con 2 personas y les preguntaba, ok, este proyecto que tienes, me da la impresión que falta esto, esto, esto. Y hubo un debate, pero no había un entendimiento. No se me ocurrió otra cosa que preguntarle, ¿cómo quieres que te recuerden de acá 40 años? Que te recuerden como tu nombre que hizo qué. No voy a decir nombres. Y comenzó a cambiar la dinámica. Porque ya logré, sin querer queriendo, que interioricen, que conecten cerebro con corazón, ¿no? Entonces ya no es una conversación transaccional, sino que ya el cerebro le pregunta al corazón, ¿cómo quiero que me recuerden? Uy, Claro. uy, esta no la vi venir. Pasas del cerebro a la billetera al cerebro al corazón. ¿No es cierto? Claro. Entonces, y otra vez, todo eso me cambió cuando perdí el oído y entré en sesiones de biodecodificación que me hicieron una introspección espectacular. Solté 45 mochilas que no sabía que las tenía. Y luego he ido conversando con gente pues, que tiene otras habilidades que algún día me encantaría tener, ya les contaré. Manuel, me encanta lo que dices porque, claro, como dices tú, ¿no? Ese quiebre se dio, bueno, por una crisis, ¿no? De salud, ¿no? Y eso hizo también que trabajaras mucho en el tema del autoconocimiento, ¿no? Y no todo el mundo está preparado para eso, porque eso requiere, ¿no? mucha humildad. ¿Qué mensaje le darías a los líderes sobre 3 cosas que te hayan servido a ti con esa claridad de decir eso? Y cuando hubo ese quiebre, ¿qué empezaste a hacer diferente para poder tener resultados diferentes? Que o sea, ellos le pusieron, o sea, Capitalismo Consciente, María Cecilia y equipo, le pusieron la parte de consciente, ¿no? Ser consciente que vivir sin un propósito es no saber para qué vivir o por qué vivir. No le das el significado a tu ¿No es vida. cierto? Entonces, a la hora que escribes un propósito y lees un propósito y sabes, oye, sí, pues yo me gusta vivir por eso, que en mi caso, ¿qué fue? Generar bienestar y desarrollo. Ese es el propósito, ¿no? Y para eso tienes que hablar con la verdad, tienes que cumplir las leyes, tienes que cumplir las normas, tienes que tener ética, moral, todo, ¿no es cierto? Entonces, pero para llegar bien profundo, me di cuenta que era, ok, lo que voy a hacer, conversa con mi sentimiento de hacer el bien, o conversa con la billetera que quiero tener el fin de semana, o qué conversa. Entonces, o sea, es necesario que haya profit, es necesario que haya márgenes para que la economía siga fluyendo. ¿Comparado contra qué? ¿Cuál es el rango? ¿No? ¿Hasta dónde aprietas y hasta dónde sueltas? Es navegar, es navegar. Entonces, que naveguen sintiendo paz. Si navegan sintiendo falta de paz, algo mal está pasando. Y te voy a hacer una pregunta ya más personal, porque en ese proceso de esa claridad, que no todo el mundo la tiene, y esta convicción genuina, también tienes que trabajar mucho en tu equilibrio, ¿no? ¿Qué haces para compatibilizar, ¿no? el estrés de toda la chamba con este propósito trascendente y disfrutar de tu familia, de tus amigos, de eso? ¿Cuáles son tus 2 o 3 secretos para decir, oye, esto acá me ayuda a tener equilibrio? Hay gente que cree o piensa que la meditación tiene que ser haciendo yoga. Y yo he aprendido que mientras manejo ahí medito. Mientras camino por las calles, medito. Pero no es una meditación que tú dices voy a meditar, sino que terminaste en meditación, sin querer, no te diste cuenta, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho. Llego a mi casa, tiempo de calidad. Mis hijos, mi esposa, ¿no? Tiempo de calidad, amigos. O sea, pertenecer a algo es lo que a mí me da paz. Si te dedicas mucho a algo, dejas de pertenecer a otras cosas y podría ser que te vayas, no sé si perdiendo, pero sí afectando, ¿no? Mientras más amigos tengas, pero de los buenos, y mientras una familia sólida tengas, perteneces a algo que no se va a caer. Y eso es la base para todo lo demás. Gracias. Qué lindo. Y con esto cerramos. Manuel Izaga, un líder consciente que a mí me emociona mucho porque soy consciente
y he visto lo que ha trabajado ENICA. Y cada vez que me piden poner ejemplos de empresas que se están involucrando con la comunidad y que están sacando adelante nuestras maravillosas regiones en el Perú, ahí pongo a Manuel. Muchas gracias por habernos escuchado. Regresamos la próxima semana con Liderazgo Consciente. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias.